a recordar desde las fuentes del CENEV y de las fuentes del Programa Curricular de Educación Inicial temas sobre la tutoría y orientación del educando, como también los espacios y materiales y recursos educativos y el rol del adulto en el nivel de educación inicial. Entonces, bienvenidos sean a este espacio y lo vamos a hacer de la manera más dinámica. Bien, les comentaba que hoy vamos a consensuar sobre ¿qué? Sobre tutoría, más conocido como TOE, ¿verdad? Y también sobre los espacios, me refiero a todo el espacio áulico interno y externo donde nuestros niños y niñas se desenvuelven, sobre los materiales y recursos educativos que deben usar y que nosotros tenemos que organizar en estos espacios, y sobre el rol también que tenemos como maestras de nivel de educación inicial en nuestra tarea diaria. Bien, cuando hablamos de TOE, estamos hablando de la tutoría y orientación educativa. Tutoría y orientación educativa, más conocida como TOE. ¿En qué nivel? En el nivel de educación inicial. Entonces, específicamente vamos a hablar de la tutoría y el acompañamiento a las familias. ¿Cómo imagino que se trabaja la tutoría y el acompañamiento a las familias? ¿Alguno de ustedes me puede decir cómo se trabaja la tutoría en el nivel inicial? ¿Será como en el nivel primario y secundario que tiene la organización en su plan de estudios 2 horas semanales? No, no es así. Primaria y secundaria sí lo planifican 2 horas a la semana y está considerada dentro de su plan de estudios, pero el nivel inicial lo trabaja de manera transversal. Quiere decir, desde que entre el niño hasta que salga, en todos sus momentos y actividades pedagógicas. Entonces, ¿quiénes aquí en el quehacer educativo, quiénes son nuestros primeros aliados? ¿Quiénes son los principales educadores? Son las familias. Entonces, las familias como principales educadores y cuidadores de sus hijos, nosotros en ese espacio tenemos que aprovechar, trabajar la tutoría. La tutoría dentro de la institución educativa se tiene que trabajar también con el apoyo de las familias, porque ellos son sus principales educadores y cuidadores de sus hijos. Entonces, ¿para qué debemos pedir el apoyo de las familias? ¿Para qué? Para buscar fortalecer ese rol protagónico que tienen y desarrollar esa capacidad educativa de la familia y de la comunidad. Recordemos que la familia es la célula básica de la sociedad. Entonces, ¿con quién o con quiénes para mayor tiempo el niño y la niña? Con la profesora de 9 más 5 horas, de 9 a 1, a 1 y 30. Pero ¿con quién para mayor tiempo? Es con su padre, madre, hermanos o familia. Entonces, ¿quiénes son los primeros modelos? Son la familia. ¿Quiénes son los primeros maestros? Son sus mismos padres. Reconocemos entonces que el CENEP y el programa curricular les está cargando esa responsabilidad innata, es indesligable. Si con ellos pasa mayor tiempo, entonces, ¿quiénes tienen que fortalecer ese rol protagónico? Somos nosotras las profesoras, ¿no? Entonces, tenemos que movilizar y comprometerlos a que ellos participen en todas las acciones que van a favorecer el desarrollo y la educación de sus hijos. Es por eso que en el nivel de educación inicial, el aliado por eminencia o el aliado prioritario para nosotros, ¿quién es? Es la familia. Entonces, gracias al apoyo de ellos, nosotros vamos a favorecer el desarrollo de quién? De sus niños. Como también vamos a promover, ¿qué cosa? La protección de los derechos de los niños. También el mejoramiento de la calidad de vida. Miren, la gran responsabilidad que tenemos nosotras como maestras
del nivel de educación inicial, que velen por los derechos de los niños, que protejan los derechos de los niños, que mejoren la vida. Y nosotros como educadores tenemos que tener la mirada al cumplimiento de los objetivos del nivel de educación inicial. Recuerda, en clases anteriores ya hemos hablado de manera amplia sobre los principios de nivel inicial, sobre los objetivos del nivel de educación inicial. Entonces, ¿con qué me quedo? Que como maestra tengo que atraer, tengo que fidelizar a quienes, a las familias. ¿Para qué? Para fortalecer el desarrollo de las competencias de los niños y niñas, para ayudarles a mejorar su calidad de vida, para lograr el objetivo de la educación inicial, que es el desarrollo holístico de los niños y niñas. Entonces, cuando yo hago la orientación a las familias, cuando realizo la tutoría a las familias, es importante recordar que nosotras como profesoras debemos tomar un contacto con las familias, un contacto bajo el respeto, bajo la comunicación efectiva, puntual, sin exagerarnos de repente en el trato de mamita, papito, no, sino de estimado padre de familia, apreciada madre de familia, brindar esa proximidad con la familia. ¿Con qué finalidad? De conocer más sobre la historia de su hijo. Es atraerlos a ellos para nosotros a través del diálogo, emplear y ampliar nuestro conocimiento sobre la historia del niño que va a trabajar con nosotros en el aula. También sobre las costumbres que tienen las familias, sobre sus formas de vivir. Muchas veces vamos a encontrar, y es normal y natural, que se encuentren familias con diferentes credos, religiones, creencias, y queremos que todos ellos participen. Si nosotros hacemos en este diálogo una evaluación sobre las costumbres de las familias, y ellos, por ejemplo, dentro de su religión no suelen desfilar, no suelen cantar el himno, se tiene que respetar. Pero habrán otras estrategias de involucramiento. Entonces, nosotras como profesoras, desde un primer momento, tenemos que extraer sus costumbres, sus maneras de pensar, de razonar de la familia, para nosotros poder tomar decisiones. Entonces, en base a ello vamos a fomentar las expectativas sobre las familias. ¿Qué quiere? ¿Qué piensa esa familia? ¿Qué cree que va a lograr su niño en el jardín? ¿Cómo cree que va a trabajar la profesora? Es ahí donde nosotros tenemos que consensuar, tenemos que establecer de repente acuerdos comunes donde digamos, usted como familia me va a apoyar como primer punto, enviar al jardín y no hacerle faltar, enviarle aseado, enviarle puntual y con una lonchera saludable. Y cada vez que tengamos actividad, ustedes como familia tienen que venir, preferentemente papá y mamá, pero no está mi esposo, entonces usted, pero trabajo, por lo menos cítense de manera alternada uno de ellos, pero necesito, por favor, porque es importante contar con la presencia de usted y del esposo. Es bueno en este momento ponernos de acuerdo cuántas escuelas para familias o escuela de padres y madres vamos a planificar en el año y decirle, solo vamos a tener 2 escuelas de familia. 1 antes del mes de julio, 2 antes del mes de diciembre. Por favor, las fechas tentativas son en el mes de mayo y en el mes de octubre. Por favor, la fecha tentativa es en la quincena y preferentemente será un domingo, por decir, ¿no? Entonces, tú vas anticipando a las familias tu modo de trabajo y la familia va adaptando también sus costumbres, sus ideales a la forma de trabajo de nuestra institución. ¿Para qué? Con la finalidad de fortalecer o de lograr el bienestar de nuestros niños y niñas.
En un segundo momento, después ya de haber consensuado, tenemos que buscar que las familias conozcan a través de la institución educativa del jardincito y a través también de nosotras como profesora, cuál es el trabajo que se va a realizar durante el año. Tenemos que explicarles y decir, señora o señor o estimadas o apreciadas familias, aquí no vamos a utilizar las fotocopias por tales motivos, porque el enfoque de competencia pide desarrollar su pensamiento de manera creativa. Quiere decir que vamos a usar papelotes donde el niño va a dibujar, representar de manera plástica, gráfica, etcétera. Entonces, por favor, no voy a pedir cuadernos. Solo trabajaremos en hojas simples para que ellos puedan dibujar o trazar. No llevaremos libros de Coquito, porque eso es lo que piden las familias, ¿no? No llevaremos el Coquito, porque Coquito ya es una lectura convencional. Eso lo llevará, si lo considera así, la escuela primaria. Entonces, aquí nosotros en este segundo momento tenemos que decir de qué manera vamos a trabajar durante el año escolar, qué se está planificando de acuerdo al currículum y cómo va a ser su apoyo frente a nuestra planificación. Y sobre todo pedirles, señores padres, tienen que acompañar. Y acompañar y sentarse con ellos para hacer, por ejemplo, para realizar las tareas básicas de extensión o transferencia. Por ejemplo, voy a dejar en algún momento una tarea, ayuda a pelar las alberjas cuando mamá cocina. Luego dibuja cuántas alberjas, cuántos granos de alberja estaban dentro de la vaina de alberja, por ejemplo. Y el niño tendrá que representar. Esa tarea, por ejemplo, va a necesitar del apoyo y la presencia de usted. Para ello debe organizarle un espacio de estudio con una mesa limpia, con una tela, de repente un plástico, una mica. Y si tiene posibilidad económica, podría comprarle un escritorio, organizarle de repente un estante, un mueble, para que organice sus folders. De esa manera tenemos que hablar la tutoría con las familias. Así también tenemos que procurar que las familias, los padres y madres del grupo se conozcan y se establezcan normas de convivencia. Podemos decir, vamos a conocernos en esta reunión a través de la dinámica, la telaraña. Este ovillo va a pasar, por ejemplo, ¿no? Yo empiezo diciendo mi nombre y soy mamá de. Empiezo a billar, suelto la lana y lanzo. Buen día, soy Rocío, Rocío Breña, y soy mamá de Silmara Tello, por decir. Entonces la mamá que recepcionó el ovillo sigue agarrando el hilo y dice, ahora lanza el ovillo otro, dice, soy Teresa y soy mamá de Jessica. Y así sucesivamente y se va armando una telaraña. Es necesario, hermanas maestras, que ese grupo de familias se conozcan, se relacionen y compartan sus experiencias en la crianza. Puede haber un taller donde todos comenten su modo de crianza o formación de los hijos. Y también que todos sepan cuál va a ser el tipo de acompañamiento que hagan a sus hijos y que ellos mismos puedan darse cuenta que no están solos. Es importante que el niño reconozca que está acompañado por quienes, por papá, por mamá, si así Dios lo permite. Si ya papito está en el cielo, también podemos acompañar de una fotografía, etc. Pero el cerebro del niño tiene que decir, estoy con papá y estoy con mamá. Entonces, también debemos comunicar y decir que nos cuenten las experiencias de cada familia y de tantas familias, si son 30 niños, 20 niños en el aula, habrán 20 familias y 20 experiencias enriquecedoras y que les van a servir a los demás también como un modelado para que ellos también puedan aprender de los otros padres de familia. Entonces, trabajar la tutoría en el nivel de educación inicial con las familias es muy necesario. Si tú pauteas desde un primer punto y desde un segundo punto de vista, tu trabajo en el año va a ser muy, más que fácil, muy productivo. Hay orientaciones
que se van a dar a las familias y tenemos que establecer de dos formas. La primera forma es que se lleva a cabo con cada familia. Primero tenemos que trabajar, maestra, con cada familia, es decir, de manera individual, porque van a haber situaciones que tú vas a aportar en base a la evaluación diagnóstica, en base a la planificación, ejecución curricular, con el objetivo de ¿qué? ¿Para qué conversas de manera individual? Con el objetivo de acompañarle, de tratar temas relacionados con el proceso de desarrollo y aprendizaje de su niño, de su hijo. No es ético, hermanas maestras, citarlos a una reunión y decir, a ver, Pedrito no ha hecho la tarea, Juanita sí lo hizo, Teresa más o menos. Eso no es ético. Tenemos que trabajar la tutoría personalizada con cada familia, porque cada niño es un mundo diferente, es un sujeto activo de derechos, es un sujeto de aprendizaje. No merece ser comparado niño A con niño B o viceversa. Merecen ser tratados por el nombre, ¿no? Entonces, acá nosotros tenemos que llamarlos primero de manera personal y en otro momento de manera grupal, ya donde estén todas las familias del aula para que puedan comprometerse, es decir, generar compromisos de mejora en acciones que favorezcan al desarrollo y a la educación de sus hijos, como también para proteger los derechos para su bienestar. Entonces, la tutoría se debe trabajar de dos formas, de manera personal y de manera grupal. Bien, eso es en cuanto a las tutorías. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Por favor, con toda confianza que puedo deslindar alguna duda si es que hubiera. Y si es que no hay, podemos pasar al segundo punto, que son los espacios y materiales, recursos educativos y el rol que tenemos frente a los espacios y frente al uso de materiales y recursos. ¿Alguna pregunta, intervención? Si es que no hay, continuamos. Bien, el gran reto nuestro es brindar y ofrecer ambientes acogedores, ambientes seguros, limpios, organizados. Para ello nosotros tenemos que gestionar los espacios y los materiales. En el nivel de educación inicial, la organización de estos espacios, el uso adecuado, pertinente de estos materiales y recursos educativos, que está bajo responsabilidad nuestra. Así es que debemos evitar emplear ese lenguaje y decir, es que el local escolar es feo, es que el local escolar no es el adecuado, es que los materiales no me da el ministerio, no. Nosotras, como maestras, tenemos la responsabilidad de organizar, ¿qué cosa? Estos espacios, organizar. Si me dieron una casona de la comunidad, porque hay instituciones que funcionan en esas condiciones, mi tarea que es gestionar con las familias un buen pintado, un buen acondicionamiento, de repente o pulido o enrejado, etc. Entonces, el rol docente va a brindar, les decía, entornos e interacciones que nos van a permitir fomentar el clima institucional favorable. Estos espacios, estos materiales nos tienen que conllevar ¿a qué? A un clima favorable para el aprendizaje. Entonces, estas condiciones de espacio, de materiales, nos deben garantizar, nos deben favorecer, ¿qué cosa? El desarrollo del potencial de nuestros niños y niñas. Entonces, la pregunta es, ¿en quién recae la responsabilidad de la organización de los espacios y de los materiales? Es en nosotras. Si no hay estas condiciones que tenemos que hacer, tenemos que aprender a gestionar. Entonces, sobre los espacios educativos, en el nivel de educación inicial, la organización de estos espacios, del uso adecuado y pertinente de los materiales, como el rol docente,
dijimos que nos deben brindar una interacción positiva. Eso es la otra idea clave. Todo esto debe conllevarte a la convivencia armoniosa para el logro de los aprendizajes de nuestros niños. También nosotras como maestras de nivel de educación inicial, debemos facilitar el libre desplazamiento. Quiere decir que los niños deben tener espacios seguros para que ellos se puedan mover de un lugar a otro con total seguridad, con total autonomía, de acuerdo a su edad y a sus posibilidades de movimiento, así también como la posibilidad de realizar qué cosa, otras acciones, otras actividades que no interfieran con las demás personas. En pocas palabras, nuestro espacio educativo tiene que estar seguro, donde el niño por sí solo tenga que moverse, que este espacio esté libre de obstáculos peligrosos o que puedan generar accidentes o incidentes perjudiciales. Los equipos de trabajo tienen que estar bien organizados dentro del ambiente áulico o de las aulas. El área o sala de psicomotricidad igual. En la puerta de acceso debe estar libre para que ellos puedan desplazarse de manera autónoma. La puerta del aula siempre tiene que permanecer abierta. ¿Por qué? Por el factor de prevenir el posible sismo. Si la puerta está cerrada y un sismo, todos nos quedamos atrapados. Pero ¿qué hago si hay demasiado frío y lluvia? Puedo emplear cortinas de plástico que ante situaciones de sismo yo salgo, empujo y no pasó nada. Ahora, cuando nos hablan de manera autónoma, que el niño camine por sí solo y no esté diciendo, profesora, saca la silla para salir o empuja la mesa, quiero pasar, ¿no? A eso se refiere. También tienen que estar organizados de tal manera que nosotras las profesoras podamos tener una visión amplia, podamos controlar el movimiento de los niños en todo el espacio. Es decir, que nos permita observar con detenimiento todas las actividades que van realizando nuestros niños para poder intervenir oportunamente. Es por eso que se pide que los mobiliarios del nivel de educación inicial sean a la altura de los niños, para que no estén trepando. Y otro, no está bien dividir el ambiente áulico o el aula poniendo muebles al medio, no, porque no nos permite ver qué está pasando con los demás niños. Todo el aula tiene que estar a la altura del niño, con muebles, si es posible, empernados a la pared, porque por ahí puede trepar uno y se nos viene con todo el mueble. Entonces, ¿para qué? Tiene que estar libre para nosotros tener una visión amplia y poder intervenir de manera adecuada en el acto. Entonces, estos ambientes también tienen que ser seguros para evitar los accidentes. ¿Ya? Es necesario retirar de la cocinita o del sector del hogar, por ejemplo, teléfonos donde ya están los ganchos levantados, pone el niño el dedo, se está pinchando. De repente hay mobiliarios de cocinitas o empotrados con vidrios de verdad, así como que los que tenemos en casa. Esos sáquenlo, reemplácenlo con micas. En un impulso del niño, que es normal los impulsos nerviosos en esa edad, pueda de repente dar un codazo, reviente el vidrio y se pueda lastimar. Entonces, es responsabilidad nuestra brindar espacios seguros, libres de objetos, libres de los enchufes, por ejemplo, deben tener unas tapas transparentes y muy duras, donde solo el adulto empleando su fuerza puede levantar. Si no tengo esas tapas para los enchufes, ¿qué hago? Sellarlos con embalaje y ponerles iconos de calaveras, por ejemplo, con su aspa, prohibido o muerte. Porque hay niños curiosos que puedan encontrar por ahí de repente un crochet de tejer que es de metal, pueda meter al enchufe y se puede electrocutar. Son cosas que tenemos que prevenir. O podamos tener escaleras. Está prohibido un local escolar con escaleras
de un local escolar con segundo piso. Para ello podemos emplear rampas. Entonces podemos poner cintas rojas y con ellos hablar y decir, de aquí, de esta línea no se pasa. Te puedes lastimar. O tenemos armarios, de repente la profesora donde organizan los útiles escolares, que en un descuido el niño pueda subir una silla, trepar y se cae con todo. Entonces, todos los elementos de la institución educativa tienen que estar bien asegurados. Y lo otro, y lo más preocupante, es que en determinadas aulas que se pudo visitar en los monitoreos, en diferentes contextos educativos, se observa que se colocan televisores con los racks y estos racks de repente ya están oxidados y podría colapsar o caer. O estos racks no están bien empernados o ya se están soltando los tornillos, los pernos, etc. O ante un sismo, este televisor podría caer. Tengamos en cuenta, seamos muy observadores. Si en el aula tengo esos televisores, ¿qué debo hacer? Revisar si está seguro y poner en un área que no esté debajo del televisor se encuentra el niño. No. Otro también, si en el aula tengo vidrios, ventanas grandes con vidrios, ¿qué hago? Tengo que embalar o poner láminas. Tengo que laminar los vidrios, pero es muy costoso, cierto, pero puedes emplear cinta de embalaje en forma de cruz o de asterisco, pero se ensucia, bien, se ensucia, pero se puede lavar y reemplazar la cinta. Hay muchas maneras de brindar espacios bien asegurados. Otro, si son niños muy pequeños, estás con un aula de 3 años o de cuna, evita accidentes como el atragantamiento, evita ponerles piezas muy pequeñas. Estos espacios donde nosotros tenemos la responsabilidad de gestionar de la mejor manera deben ser iluminados, ventilados, de modo que nos propicie, nos genere un ambiente adecuado para desarrollar las actividades, desarrollar las competencias. Por eso, no es recomendable usar el fluido eléctrico, es decir, prender o encender la luminaria o el foco. Más de lo contrario, tenemos que aprender a emplear, ¿qué cosa? La luz natural. Si tenemos cortinas en las aulas, estas cortinas tienen que estar abiertas cuando hay luz natural, ¿ya? Y otro también, ¿por qué no usar la luz natural? Uno, porque genera fatiga, cansancio, daña la vista. Otro, ese es con mirada al estudiante. Otro, con mirada al planeta Tierra, tenemos que aprender a gestionar bajo la ecoeficiencia, el uso racional del fluido eléctrico. Entonces, las ventanas tienen que estar libres de láminas, siluetas, afiches, papeles. Debemos evitar decorar porque todo ello va a impedir que ingrese la luz natural. Y las ventanas tienen que estar abiertas. ¿Por qué? Porque el oxígeno, el aire tiene que fluir. Cuando no entra oxígeno al cerebro, el niño no va a poder aprender. También debemos tener nuestros espacios limpios, bien organizados. ¿Qué significa? Que debemos tener los pisos, el mobiliario y todos los materiales libres de polvo. Muchas veces hacen el aseo, trapean el piso y todo el polvo al barrer se va a los muebles. Y muy escaso, estamos pasando un trapito en los muebles o estamos desinfectando los juguetes de los niños. O es que simplemente los niños limpian la mesa de acuerdo a sus posibilidades y las familias no los refuerzan. En las mesas pueden quedar residuos de alimentos, de la lonchera u otros también que contaminen el espacio. A veces las criaturas en su escasa formación de hábitos, por ejemplo, están consumiendo un plátano y por ahí se les mancha, ¿qué hacen? Muy pocas veces piden servilleta o agarran su servilleta o muy pocas veces se lavan las manos. ¿Qué hacen? Lo más fácil, se limpian en el tablero que está por debajo. Entonces, es necesario limpiar, evitar el polvo para evitar la concentración de ácaros.
Si tenemos alfombras en el área de la lectura, entonces esas alfombras, esos cojines tienen que ser desinfectados de manera permanente, porque los ácaros se concentran justamente en las alfombras, en los peluches, etc. Entonces, la institución educativa y todos sus espacios tienen que permanecer limpios durante toda la jornada. No es que hoy día trabajo recortes de papeles, armado de collage y lo dejo sucio y que vengan las familias a limpiar. No, el niño tiene que formarse esa cultura. Como dice, soy un niño limpio, no porque limpio, sino porque no ensucio. Entonces, tenemos que formar esa conciencia ambiental de decir, debo clasificar los residuos y colocar los papeles donde corresponde y no debo lanzar al piso. Entonces, debemos implementar también los residuos, la clasificación de residuos, es decir, los tachos, ¿no? Y debemos fomentar las 3 R's, el reducir, el reusar y el reciclar. ¿Cuántos de nosotros cuando usamos papel higiénico nos quedamos con los conos? ¿Qué hacemos con los conos? ¿Botamos, reusamos, reutilizamos? ¿O qué hacemos, por ejemplo, con las latitas que segregamos del programa Haliwarma? Estamos lavando, desinfectando, estamos reutilizando. Hay mucho que hablar. Entonces, ¿qué se supone tener espacios limpios? Que estos espacios y materiales tienen que estar tan cercanos y que también nos favorezcan a qué? A la formación de hábitos de la higiene integral. No solo es lavado de manos, también es cepillado de dientes, es peinarnos, ordenar nuestras greñas, poder observarnos en los espejos grandes, si estoy con las prendas bien presentadas, bien colocadas en el cuerpo, etcétera, etcétera. Entonces, la ambientación del espacio, nosotras como maestras de educación inicial, eh, cuando organizamos, tenemos limpio, tenemos bien sistemadas las cosas, nos va a permitir a contribuir a qué? A mantener esa armonía, esa calma, ese equilibrio y debemos evitar sobrecargar. La ambientación es muy diferente a la decoración. Decorar es cuando la maestra considera pegar, por ejemplo, adornos que digan me gusta leer o voy a leer. No, esas cosas no van. La ambientación es la producción conjunta del estudiante conjuntamente con su familia o con la profesora y debe estar organizado en los espacios o sectores. Basta con una producción de repente de 2 tamaños de hojas bond pegadas, donde el niño plasme o represente lo que tiene que hacer en ese espacio. Y debemos evitar pegar tremendos carteles que digan bienvenidos, etcétera, etcétera, o pegamos hojitas, arbolitos o casas. No se trata de ambientar, solamente de decorar, solamente es ambientar con un propósito pedagógico. Evitemos los carteles, las imágenes grandes, solo deben ir las producciones de los niños, pero sí tenemos la gran tarea de ¿qué? De renovarlos periódicamente. ¿Qué quiere decir? Trabajo un proyecto por el Día de la Madre y en la cocinita hice la cocina de mamá. Pues llega, por decir, el mes de diciembre, donde trabajo el proyecto de la panadería de los ricos panetones navideños. ¿Seguirá siendo la cocina de mamá? No, pues tengo que darle un giro, a armar una panadería de repente con las cajas vacías de los panetones. Quiere decir que tenemos que renovarlo de manera periódica. En el caso del segundo ciclo, la ambientación del espacio debe ser producto de un trabajo conjunto, ya lo dijimos, con los niños, las niñas, y todo tiene que estar a la altura adecuada para ellos, a la altura de ellos. Quiere decir que el aula de la mitad para arriba completamente vacía, de la altura del niño para abajo ambientado, de manera conjunta con sus producciones. Cada elemento que se pega conjuntamente con el niño debe tener un significado
y un uso para ellos. ¿Qué va a suponer? Que debemos evitar colocar, por ejemplo, mensajes que en esta institución somos limpias, seguros, saludables. Esas cosas ya no encajan. Ese lema puede ir en otro espacio áulico, ¿no? Entonces, ¿qué sí puede ir dentro del aula? Las señaléticas de gestión de riesgos de desastre. Como, por ejemplo, si hay una columna, puede ir una señalética oficial de la letra S que diga zona segura en caso de sismos. Hablando de señaléticas, hermanas maestras, también se está desvirtuando el trabajo de estas señaléticas. Las señaléticas son iconos oficiales que no podríamos estar haciendo nosotros pegar con embolillado, con dactilopintura. No, son iconos oficiales y los iconos oficiales no podemos modificar. Y el niño tiene que estar, a ver, empezando a contextualizar lo que es formal y lo que se pueda producir. Que sí, de repente, vea un icono, una señalética pegado a 1,60 m, 1,80 m de altura y que te diga, ¿qué es esto? Y tú le puedes explicar la letra S, de qué color será, qué dirá, y le puedas explicar por qué va ahí, está muy bien, pero equivocadamente se observa en las múltiples aulas que esa señalética lo pegan a la altura del niño. No. ¿Por qué has pegado ahí? Es que ha dicho toda la altura del niño. No. Son iconos oficiales y tienen medidas y alturas. ¿Por qué? Tiene que ir a 1,60 m, 1,80 m. Porque ante un sismo, tu mirada no es abajo a la pared. Tu mirada tiene que orientarse de manera inmediata, tu cerebro tiene que grabarse en qué parte está la señalética, por dónde puedes salir o dónde te tienes que quedar parado. ¿Te imaginas? Ese día tienes reunión con padres de familia y las señaléticas están a la altura del niño, confundidas entre sus producciones. No podríamos salvar la vida de nadie. Entonces, hay espacios externos y al aire libre, ¿cierto? Como la sala de psicomotricidad, patio, etcétera, pasillos, patios, jardines, áreas verdes, veredas. Todo esto debe ser considerado en la acción educativa y debemos también cuidar su uso pertinente, permanente. Entonces, no es que solo el aula está limpio y los pasadizos descuidados, no. También los pasadizos deben estar limpios, seguros, ordenados. En los pasadizos también se puede rotular como espacios de juego, quizás como juegos de jazz, juegos de mesa, el ajedrez o el ping-pong en el patio para juegos de jazzes, etcétera, etcétera. Pero todo tiene que también estar limpio y ordenado. Los espacios de cuidado deben fomentar una actividad autónoma. Sobre todo los espacios de cuidado, tanto para cuna. En cuna tenemos espacios maravillosos, todos forrados con goma Evi, juguetes de tamaño mediano, no pequeños, porque los niños en su exploración pueden atragantarse, y ellos exploran a través del sentido del gusto mucho más que por otros sentidos. Entonces, todos estos materiales, estos espacios deben fortalecer, coadyuvar a la actividad autónoma de nuestros niños y tienen que estar organizados con materiales que correspondan y estén delimitados de tal manera que no se interfieran entre sí. Cuando hablamos de la delimitación de espacios, estamos haciendo la siguiente característica. El aula tiene 4 lados o hay aulas hexagonales que tienen 6. Entonces, en cada lado debe existir un espacio y mínimamente en el aula debe haber 4. El juego tranquilos tiene que estar bien delimitado, que esos materiales no pasen al área, por ejemplo, de dramatizaciones, ni los materiales de dramatizaciones que pasen a juego tranquilo, porque la organización de los espacios se desarrolla en los proyectos de aprendizaje con los mismos niños y niñas, y ahí se tiene que trabajar las normas de cada espacio. Entonces, se tiene que tener espacios muy bien delimitados. Bien, sobre los tipos de materiales.
debemos emplear materiales no tóxicos. Y eso explicarle a los padres. A veces por buscar la economía, ellos buscan lo más barato, los productos de repente más frágiles. ¿Qué hace el niño? Se lleva a la boca. Se puede ingerir alguna sustancia perjudicial para la salud de sus mismos niños. Nosotros tenemos que orientar a los padres y decir, ¿no? Estas son las características de los materiales que debería adquirir. Por favor, los tiene que traer limpio y los materiales que ya están limpios acá, cada vez que le toque el turno, desinfecte con gotas de lejía o lávelos bien, hágalos secar, no se guardan los materiales húmedos o mojados dentro de tuppers porque se puede provocar o generar el moho o el hongo que también puede dañar a su niño. Todos los materiales tienen que estar en condiciones adecuadas, una condición higiénica óptima, en buen estado, que no estén rotos. Hay tuppers de plásticos que los ángulos están astillados, rotos, etc. ¿Por qué? Porque se imaginan agarrar una tapa astillada y un niño en su impulso le lanza a otro, le puede hasta romper la cabeza, le puede lastimar la cara, etc. Entonces, ya concluyendo nuestra mañana, valorando nuestro rol hermoso de maestras del nivel de educación inicial, recordemos que todos los materiales y los espacios de nuestra institución educativa tienen que ser de fácil manipulación. Y no es que yo tengo que guardar los materiales por encima de un estante alto para que no los toquen y solo cuando se comportan bien yo bajo y los doy. No. Estos materiales tienen que estar organizados en los muebles a la altura de los niños y como son cambiantes puedo guardar en cajas temáticas. Luego en otro tiempo los saco. Entonces tenemos que brindar todas estas facilidades para que ellos puedan manipular de manera fácil, con gusto, con agrado y para que favorezca la exploración y el juego. Estos materiales deben ser variados, deben ser materiales estructurados como rompecabezas, muñecas, pelotas y también como no estructurados, cajas, palitos de chupete, de repente telas, embudos, etc. Es bueno ofrecerle tanto material estructurado como no estructurado para ofrecerle al niño muchas posibilidades de su uso, de su transformación y también que puedan responder a su contexto. Hablábamos en las sesiones anteriores cuando hemos visto cómo se organizan los espacios, que también podemos utilizar recursos del contexto para promover esa diversidad cultural y se torne en una interacción amigable con su ambiente, que el niño aprenda a valorar lo que también la naturaleza le da para aprender o para jugar. Que estos materiales también en algunas veces podamos estructurar o elaborar, es el término, elaborar con material no estructurado como latas, palitos de chupete, pero lavados, desinfectados. Y sopesen que si desinfectar palitos de chupete, recolectar de la calle, realmente es saludable, o recolectar de lo que pueda consumir en familia, realmente consumir helados en exceso es bueno, sopesen, porque a veces más nos inclinamos a lo reciclado y estamos generando mayor residuo perjudicial para la naturaleza. Entonces, estos materiales tienen que ser pertinentes a las características madurativas también de nuestros niños. Por ejemplo, en cuna, que es el primer ciclo, o en 3 añitos del segundo ciclo, en esta etapa todo exploran y todo se lo llevan a la boca. ¿Por qué? Por muchos motivos. Porque simplemente están explorando o es porque el nerviosismo les gana. ¿Qué hacen? Se sienten ansiosos y llevan a la boca. Entonces, es recomendable ofrecerles materiales que no sean tan pequeños, sino un tamaño que no ingrese fácilmente a la boca. Un año, un niño en una determinada institución educativa, la profesora no se dio cuenta, el niño agarraba la crayola y se metió a la fosa nasal y dice que voltea y le ve algo hinchado, pues no, casi por los ojos. Y recuerden que la nariz se conecta con los ojos. El niño gritaba y decía, guay, guay. ¿Y qué hizo? Llamó a pedir auxilio, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué hago?
Entonces, a Dios gracias, pudimos expulsar la crayola, sobando así delicado hacia abajo y salió. Se imaginan una mala manipulación se metía para el ojo. Entonces, nosotros en ese rol tenemos que ser previsores, tener cuidado. Niños de 3 años, niños de cuna, nada que sea pequeño que puede ingerir o meter a las cosas. Otro año con las canicas, trajo canicas en la casaca, nadie se dio cuenta. Se metió a la boca y el niño, más bien, se le intervino y expulsó la canica. Entonces, de estas situaciones se tiene que aprender. Pues, y la cantidad de materiales. Si tengo 30 niños, mínimo tengo que tener 30 materiales para la clase del día. Eso planifiquemos. Si son trabajos en equipos, 30 niños entre 5 equipos, quiere decir que mínimo tengo que tener 5 materiales, un material para cada equipo. Bien, hermanas maestras, agradezco la paciencia y digo thank you en inglés o sulpay yachachi en quechua. Un hermoso sábado para cada uno de ustedes. Les animo, les aliento que sigan ejerciendo nuestra hermosa labor de maestras del nivel de educación inicial. Les doy como siempre sus aplausos y les motivo a seguir adelante. Una hermosa mañana, un hermoso sábado familiar. Gracias también por los aplausos para ustedes. Y con la bendición de Dios nos estaremos reencontrando el próximo sábado. Un abrazo muy grande y fuerte para cada uno de ustedes. Conmigo hasta el próximo sábado. Permiso.